Gracias, compañeros, compañeras, compañeros, qué gusto saludarles. Saludo a todo el comité estatal, a nuestro secretario nacional de jóvenes, a nuestra secretaria estatal de jóvenes, al alcalde, a todas, a todos. No quisiera hacer ninguna distinción ni que se me pase nadie, pero pues primero agradecerles a todos los que han hecho posible este encuentro. Como bien ya se dijo aquí, pues hemos estado recorriendo varias partes del país y queremos recorrer todo el país con este encargo que tenemos, que es llamar a las juventudes a encontrarnos, a detenernos un poco en esta vorágine que ha sido la transformación y reflexionar qué significa ser joven en la cuarta transformación. ¿Qué significa que el presidente todos los días, y si ustedes se fijan, cada mañanera siempre hay un momento en el que se dirige a los jóvenes para recordar algún pasaje de la historia, para dar algún consejo de cómo hacer política, para llamar al relevo generacional? ¿Y qué significa que el presidente de la República, que el máximo dirigente político de la historia moderna de nuestro país, hable del relevo generacional, hable del papel de los jóvenes en esta transformación? Y por eso hemos realizado este tipo de eventos donde, como dice Alex, pudiese parecer de repente aburrido hablar de la historia, porque además es la manera en la que nos han dicho que la historia es aburrida, que la historia ya pasó. Pero me parece que es muy difícil hablar de dónde estamos si no conocemos de dónde venimos. Y es muy difícil saber hacia dónde vamos si no entendemos lo que ha costado el momento al que hemos llegado. Y cuando decimos que la cuarta transformación es esto que estamos viviendo, pues no hablamos de una mano con 4 dedos estirados, no hablamos de una letra y de un número, no hablamos de un grupo de personas poniéndose un chalequito guinda. Estamos hablando de un proceso histórico, de un proceso de cambio, de una serie de resultados de luchas y, como decía nuestro compañero, de resistencias del pueblo de México. Es decir, estamos hablando de un momento estelar, como hablábamos hace un rato acá los que estamos en el presidio, un momento de la historia que sin duda va a marcar el futuro y está marcando el presente de nuestra nación. Hablamos de la cuarta transformación porque nos asumimos herederos de la primera, de la segunda y de la tercera transformación. Porque ya un concepto, yo le llamaría obradorista, asumir que el pueblo de México ha tenido 3 grandes momentos en los que su lucha ha marcado el futuro y el destino de nuestra nación. Primero, decidir que queríamos ser una nación independiente, que no queríamos ser una colonia que dividiera entre castas a las personas, que tuvieran más privilegios los españoles, que los criollos tuvieran acceso a la educación, que los indígenas fueran prácticamente esclavos. Y esa lucha por la independencia, que también es la lucha por la igualdad, la lucha por la resignificación de nuestro origen, pues es una lucha actual. Hasta la fecha, apenas en este gobierno se ha puesto el acento en las poblaciones indígenas, en los pueblos originarios en nuestra historia. Pues claro que somos herederos del sentimiento de independencia, del sentimiento de soberanía, del sentimiento de respeto a lo que somos aquí, y no queremos nunca más que una colonia llegue a instaurarse en los destinos de nuestra vida como nación. Y claro que somos herederos de los liberales que lucharon contra los conservadores en la reforma y que plantearon que sí se podía ir construyendo una nación de derechos, una nación de igualdad, una nación con derechos para todas y para todos. Y que le ganaron los liberales a los conservadores con esta idea de que no podíamos gobernarnos nosotros y que tenía que venir un príncipe extranjero. Por eso es tan simbólico lo que hizo Benito Juárez, que fue fusilar a Maximiliano, como un ejemplo nuevamente de soberanía, de autonomía, de que nosotros no necesitamos de ningún actor externo para gobernarnos. Y claro que somos herederos de las heroínas y héroes de la revolución que lucharon por tierra y libertad, que lucharon por democracia, que combatieron casi 30 años del porfiriato. Y esas 3 transformaciones nos llevaron a la historia moderna de nuestro país, donde prácticamente se instauró
70 años del gobierno del PRI. De verdad que eso solo pasa en México. Estamos hablando de que hace una semana celebramos que por primera vez ganó un partido distinto en el Estado de México. Casi se concretan 100 años de un mismo gobierno, de un grupo político, de un grupo de personas gobernando el Estado de México. ¿Por qué logra un partido gobernar 100 años? Pues por el fraude electoral, por la manipulación mediática, porque alejan a la gente de la política, porque convierten su voto en una moneda de cambio y no en un ejercicio de poder. Y esa historia moderna está llena de muchas luchas del pueblo de México. Es decir, si pensamos del 68, por ejemplo, que yo siempre hablo de que es este momento en la memoria juvenil, estudiantil, en el que muchos jóvenes salieron a la calle para plantear un país de justicia, un país con democracia, sin autoritarismo. Si pensamos de 1968 a 2018, que fue el momento en el que triunfó nuestro movimiento, pasaron por lo menos 50 años. Y 50 años se dice fácil cuando lo hablas, pero 50 años que le costaron mucho dolor al pueblo de México. Si pensamos del 68 al 88, cuando vivimos el primer fraude electoral, cuando la gente dijo sí queremos un cambio y votó por primera vez por la izquierda, por Cuauhtémoc Cárdenas, pues un fraude electoral robó la voluntad de las mayorías y se impuso el peor gobierno que hemos tenido en la historia moderna, que es el de Carlos Salinas de Gortari, que es el maestro, el padre del neoliberalismo. ¿Y qué pasó? Pues empezó a privatizar la industria pública, empezó a favorecer lo que todo el tiempo nombramos desde la izquierda, la oligarquía, que es este grupo, este poder de los poderosos económicos, de los empresarios, y empezó a degradarse nuestro campo, y empezó a jugarse con la miseria, y empezó a instaurarse y fortalecerse un sistema autoritario, donde la democracia era una palabra que no significaba mucho, donde los votos se compraban, donde a la gente se amedrentaba para votar. Y en el 88, aunque hubo un fraude electoral, pues hubo mucha gente, por supuesto, la mayoría de los que somos jóvenes aquí no habíamos nacido. Yo nací en el 90 y ya no soy la más joven, aquí hay compañeras y compañeros más jóvenes. En el 88 no habíamos nacido muchos de nosotros. Fueron quizás nuestros padres, nuestros abuelos, los que soñaron con un México diferente, y el fraude electoral les arrebató ese sueño. Y luego en el 2000, la gente votó por un cambio. Mucha gente creyó que el PAN era diferente al PRI y votó por Vicente Fox. Vicente Fox decepcionó desde el primer momento. Por eso no hay que olvidar que siempre hemos dicho que el PRI y el PAN son lo mismo. Y cuando lo decíamos se burlaban de nosotros. ¿Y hoy qué son? Son lo mismo. Tienen los mismos candidatos, la misma plataforma política, van aliados, salieron de esa relación escondida que tenían y hoy es visible. El PRIAN sí existe, es una realidad que siempre denunciamos. Y en el 2000 la gente votó por un cambio y nuevamente fue defraudada. En el 2006, Andrés Manuel López Obrador compite por la presidencia. Después de este proceso que decía Alex Porras, del cual yo creo que mi generación, los que tenemos 30 y tantos, yo tengo 33 ahora, pues es donde nos acercamos al movimiento. Cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y vimos en Andrés Manuel un gobernante que empezó a administrar el dinero para regresarlo a la gente. Y lo vimos en hospitales, lo vimos en preparatorias, lo vimos en universidades, lo vimos en programas para madres solteras, en la pensión para adultos mayores, que desde ese entonces Fox se burlaba, que era el presidente de la República, se burlaba de las pensiones, y que ahora, no sé si ustedes lo han visto, pero ahora el PAN sale y dice que ellos hicieron las pensiones para adultos mayores. Vimos a un jefe de gobierno que transformó la ciudad. Quienes conocen la ciudad actualmente, pues podemos sostener que es una ciudad bonita, pero la ciudad no era lo que hoy es. Han sido los gobiernos de izquierda los que han ido construyendo una ciudad de derechos, de libertades,
de igualdad, una ciudad para todas y para todos. Y ese gobierno que vimos en Andrés Manuel, pues provocó que cuando intentaron desaforarlo para meterlo a la cárcel, evitar que fuera candidato en 2006, el pueblo de la Ciudad de México se desbordara a defender a un gobernante. ¿Quién iba a pensar que el pueblo iba a salir a defender a su gobierno? Pues esa manifestación fue lo que detuvo el desafuero. Y para los más jóvenes les recomiendo que busquen en YouTube, si no lo han escuchado, yo creo que sí, pero si no, el discurso de Andrés Manuel López Obrador cuando fue desaforado en la Cámara de Diputados. Probablemente es uno de los mejores discursos de Andrés Manuel, donde si ustedes lo escuchan, se darán cuenta que no ha cambiado absolutamente nada su forma de pensar, su forma de entender el país, sus conceptos de lucha. Y bueno, no quiero contar la historia nuevamente, quiero ir haciendo más bien un llamado, una reflexión para ir cerrando. Pues después del 2006, imagínense la gente que le tocó vivir el 88, bueno, que le tocó de joven vivir el 68, que le tocó vivir el fraude del 88, que le tocó vivir la farsa del 2000 con Fox, y que luego le tocó ver el fraude electoral en 2006 con Andrés Manuel. Ya eran 4 o 5 o muchos agravios acumulados que pudiéramos pensar eran suficientes para perder la esperanza de un México distinto. Y yo creo que una de las grandezas de Andrés Manuel López Obrador es que jamás se dio por vencido. Y su liderazgo convocó a miles, a millones de personas a que sostuviéramos que sí había una alternativa, que un México diferente sí era posible, que había un proyecto de nación alternativo al modelo neoliberal que estaba generando más pobreza, más miseria, falta de oportunidades, que estaba privatizando poco a poco la salud, la educación, muchos derechos, y no dejó de luchar. Y en ese inter, entre el 2006 y la próxima elección presidencial que fue en 2012, nació Morena. Nació Morena en 2009 como una asociación civil, luego como un movimiento, y luego en 2012, cuando ya estábamos mucha gente que no veníamos de ningún partido, mucha gente que pensábamos que este país sí podía cambiar, el presidente decidió, el hoy presidente, en 2012, volvió a ser candidato presidencial. Y nos impusieron a Peña Nieto, a un producto chatarra construido por las televisoras, que no tenía la mínima capacidad de expresarse, que no conocía la historia de nuestro país, que era la burla porque cada que abría la boca decía estupideces, que ahí surgió un movimiento efímero del cual muchos formamos parte, que fue el Yo Soy 132, que planteaba que Peña Nieto era una imposición de los medios, que como sociedad no podíamos permitir el regreso del PRI, porque ya habían pasado 70 años del PRI, 12 años de gobierno panista que ensangrentó nuestro país, y que el regreso del PRI significaría pues más de lo mismo. Yo todavía ilusa, yo tenía 22 años, creí que no iba a ser capaz los poderes de imponernos a Peña Nieto. Y Peña Nieto se impuso con la mayor brutalidad posible, con la compra de votos que nunca habíamos visto en nuestro país. Compraron los votos de una manera indigna. Hay testimonios en el que compraron votos a familias por un vestido de 15 años para la hija de la casa, por un kilo de carne, por un pollo, por cemento. Y es esta concepción que tiene el PRIAN de la democracia. Decir que todos son iguales. Y entonces si todos son iguales, pues mi voto no vale nada, porque yo de los políticos no espero nada. Y si todos son iguales, pues mejor voto por el que más me dé, porque no olvidarán muchos de los que están aquí que cuando iniciamos el movimiento, la gente nos decía en la casa, cuando tocábamos las casas, decían, ¿y qué me vas a dar? Porque estaban acostumbrados que los políticos daban algo al cambio del voto. Y no me dejarán mentir varios de los que nos tocó vivir ese momento,
respondíamos, no le vamos a dar nada ahorita, pero le vamos a dar un mejor país, pero vamos a darle un gobierno que le sirva, un gobierno que garantice sus derechos, un gobierno que genere mejores condiciones de vida. 2012, Andrés Manuel López Obrador decide renunciar a los partidos políticos que le habían acompañado hasta ese entonces. El PT, el PRD, lo que hoy es Movimiento Ciudadano. Yo les confieso que yo tenía 22 años, estaba llena de rabia porque me parecía absurdo que la gente nuevamente hubiera permitido el regreso del PRI. Y Andrés Manuel en ese entonces pues pronunció un discurso que a mí a esa edad no me generaba sentido. Yo me fui muy enojada del Zócalo, muy triste, y dije, no, pues ya renuncio a Morena. Me duró como 3 días la renuncia porque después Andrés Manuel presentó un libro que también les recomiendo. Ojalá en el partido estamos proponiendo que podamos volver a imprimir todos los libros de Andrés Manuel. Andrés Manuel tiene 16, 17 libros, pero probablemente ese sea uno de los libros que para los jóvenes pueda gustarnos más. Después del 2012, él pronuncia un discurso en el que dice, igual y no nos toca a nosotros ver el cambio. Yo decía, que me jode, porque ¿cómo yo no voy a ver el cambio? O sea, yo tengo 22 años, yo no voy a vivir en un país donde las cosas no cambien, donde la violencia siga, donde hay una serie de cosas que tendrían que ser distintas y no lo son. Y Andrés Manuel decía, las grandes revoluciones duran mucho tiempo y a lo mejor a nuestra generación no le toca, a lo mejor le tocará a otros y hay que seguir luchando. Y a mí me parecía en ese momento, porque como jóvenes luego queremos siempre la inmediatez, pues que por lo menos nos hubiera dicho que hagamos otro plantón como en el 2006. No nos dijo nada. Nos dijo un discurso que ahora, si lo volvemos a leer, es un discurso maravilloso. En la página lopezobrador.org están todos los discursos de Andrés Manuel en toda esta etapa de lucha. Y ese discurso es muy bueno, porque lo que él dice, y lo entiendo yo después, cuando presenta este libro que se llama No decir adiós a la esperanza, él dice, si quisiéramos ganar la presidencia por ganarla, habríamos pactado con cualquier poder. Habría sido muy sencillo. Y cuando ya estamos en el ejercicio más metido de la política, realmente es muy sencillo pactar con los poderes fácticos y simular que hay cambios, simular que hay un cambio de gobierno. Podría haber sido muy sencillo que Andrés Manuel pactara con los medios, con los grandes empresarios, con los políticos viejos, y que hubiera pactado el triunfo de la elección. Pero Andrés Manuel decía, y creo que es muy importante que los jóvenes jamás olvidemos esto, nuestra lucha no es por cargos. Nosotros queremos un verdadero cambio en este país. Y la verdadera lucha de Morena es la revolución de las conciencias. Porque de nada sirve que llegue una persona o un grupo de personas al poder, si al final se corrompen, si al final fallan o al final se van, si no hay un proceso de revolución de conciencia, si no hay un cambio en la mente de la gente, no hay cambio que trascienda. Porque cuando los cambios dependen de un grupo de personas, es muy débil la transformación. Y hoy lo podemos entender más. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se va de la vida pública después de que acabe su gobierno. Y muchas y muchos de nosotros, pues nos duele pensar que ya no vamos a tener a Andrés Manuel López Obrador en la vida pública. Pero yo creo que tendríamos que estar satisfechos de que el gran legado de Andrés Manuel no es su presencia, su liderazgo y su gobierno. La gran trascendencia de Andrés Manuel es que logró a muchas conciencias motivarnos a hacer política. Muchos de los que estamos aquí nunca pensamos en ser políticos, es más, no queremos ser políticos profesionales. Somos militantes de causas, somos ciudadanos conscientes, somos gente que queremos que se transforme este país. Andrés Manuel ha logrado que millones de personas y de conciencias decidamos que este país sí tiene que cambiar. Y además la grandeza de este movimiento es que esta cuarta transformación, como lo dijo aquí Alex, es una transformación pacífica, es una transformación cívica, es una transformación popular,
porque estamos muchos sectores de la población. Es una transformación electoral, por la vía de las elecciones estamos tomando el poder. Y eso es una condición que me parece que es muy interesante cuando hay un cambio. No es una revolución armada. Y yo lo pienso, y perdón que ya me prolongué, voy terminando. En 2018 logramos lo que parecía imposible. Durante mucho tiempo Andrés Manuel nos llamó a organizarnos. Después del 2012, que además nuestros adversarios pensaron que hasta ahí llegaríamos, que se había acabado, que Andrés Manuel probablemente se iba a ir. Andrés Manuel incluso confesó años después que sí pensaba ese día en el Zócalo renunciar, y qué bueno que no lo hizo, porque si no hoy el país estaría pues profundamente en crisis, después de una pandemia, después de una guerra, estaríamos sin esperanza. Pero afortunadamente no renunció, y la construcción de Morena, yo creo que para muchos, para mi generación, fue una maestría política, porque hemos aprendido a hacer política de manera diferente. Lo hemos hecho en la calle, con la gente, tocando puertas, bajo el sol, bajo la lluvia, con la puerta cerrada en nuestras narices, llamándonos locos, llamándonos ingenuos. A los jóvenes, a mí muchas veces me dijeron tocando puertas: tú porque eres joven todavía tienes esperanza, pero este país nunca va a cambiar y ya te vas a dar cuenta. Muchas veces, muchos sentimientos, miles de personas caminando en todos los rincones del país, es lo que construyó este movimiento. Este movimiento, corridos con agua, todo lo que se hizo y lo que se logró para llegar al 2018 fue el esfuerzo colectivo de millones de personas que entregaron su tiempo, que entregaron su juventud, que entregaron su vida, que entregaron su dinero, porque cuando Morena no tenía dinero, cuando Morena no tenía ni siquiera la claridad de si iba a triunfar, pues todo el mundo poníamos de nuestro dinero. Y hoy es una realidad, compañeras y compañeros, y por eso es muy importante esta reflexión, sobre todo a los más jóvenes, que no es su culpa haber nacido después, ¿verdad? Pero que es importante contar esta historia, porque yo le decía hace rato a los compañeros, estamos en el ejercicio del poder, y aunque nuestra visión del poder sea austera, sea de servicio, el poder es cómodo. Hoy podemos subirnos a una camioneta y tener aire acondicionado. Cuando inició este movimiento, a veces logramos conseguir un carro, y por supuesto no con aire acondicionado. Hoy podemos sentarnos en un restaurante y comer antes de venir a este evento. Cuando inició este movimiento, a veces llegábamos sin desayunar, o a veces comíamos pollos, como decía Burgueño, que todo el tiempo era puro pollo para los brigadistas, y 2 por 1. Hoy muchos compañeros tienen sueldo, muchos compañeros jóvenes forman parte de los ayuntamientos, del partido, de equipos políticos, donde ya hay un sueldo, donde ya hay un presupuesto, y no está mal, no lo digo con una nostalgia enfermiza. Lo que quiero decir es que necesitamos dimensionar lo que ha costado esta lucha, no solo durante la construcción de Morena, lo que le costó al pueblo de México llegar a un momento donde pudiera tener un presidente del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, un presidente del pueblo. Esta transformación le ha costado mucho al pueblo de México, y ahora sí cierro con eso. Frente a eso, la pregunta es, ¿cuál es el papel de los jóvenes en esta nueva etapa de la transformación? Ser joven en Morena significa ponerse un chaleco, ponerse una gorra guinda, cargarle la maleta a un político, pensar en un cargo, acercarse a Morena para ser diputado, acercarse a Morena para sentirse que forma parte del mejor partido. No, ser joven en Morena significa ser el mejor vecino, el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor compañero, ser una persona solidaria, ser una persona honesta, ser una persona con convicciones, el joven que abraza una causa y la defiende, y le llaman apasionado, y le llaman intenso o intensa, porque cree en sus causas. Ser joven de Morena significa saber
que estamos formando parte de una nueva forma de hacer política, que hacer política no significa vestir de traje, tener dinero y sentirse superior a los demás, que hacer política no significa enriquecerse. Ser joven de Morena significa que somos parte de una generación que no solo lo cree, no solo lo siente, sino que vive y forma parte de una nueva forma de hacer política que implica humildad, que implica servir a los demás, que implica solidaridad, que implica amor al prójimo, que implica la defensa de la patria por encima de cualquier interés personal o de grupo. Ser joven en Morena significa saber, y esto se los digo con mucha claridad a muchos compañeros jóvenes, que la paciencia es una parte importante de la política. Tengan la certeza de que estamos viviendo un momento tan importante y que la necesidad del relevo generacional es inevitable, que a todos nos va a tocar responsabilidades. No se desesperen en querer ya ser diputados, ser regidores, es legítimo. Estamos en la lucha por el poder, pero el poder es para servir, no para tener un cargo, no para sentirse machuchones. El poder es para poner cada acto de nosotros a mejorar la vida de la gente. Y los jóvenes tenemos que ser lo que yo llamo cuadros todoterreno. Tenemos que tener la humildad para sentarnos con la persona más humilde y contarle por qué estamos luchando. Los jóvenes tenemos que formarnos para que si nos toca, como me tocó a mí ser diputada a los 24 años, no nos convirtamos en un político más y tengamos las herramientas técnicas, las herramientas necesarias para ser distintos en el ejercicio del poder. Ser un cuadro todoterreno significa estar listo por si te toca ser funcionario, por si te toca ser representante de casilla, por si te toca ser asesor legislativo, por si te toca ser diputado, por si te toca ser regidor, presidente municipal, lo que sea, pero también tener el entendimiento del poder, que si al día siguiente, después de tu cargo, tu responsabilidad es regresar a ser un militante de a pie, no pasa nada, porque nuestra visión del poder no es vertical, no es buscar un cargo y otro cargo y otro cargo y ahora qué hago, porque ya me acostumbré a un buen sueldo. No, el poder en Morena es horizontal. Si hoy me toca ser secretaria general, asumo mi encargo con profunda responsabilidad. Pero si en el 24 me toca regresar al comité de base de la Agrícola Oriental de mi delegación, pues regreso ahí y voy a seguir militando porque a la gran mayoría de los que estamos en Morena no nos mueven los cargos, nos mueve que estamos entendiendo que este es un momento de cambio y de transformación. Y yo creo que el principal impulsor del relevo generacional, y de verdad, perdónenme, ahora sí voy cerrando, pues es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si ustedes leen uno de sus últimos libros, penúltimos, este libro que sacó en 2018, que se llama 2018 La Salida, el último párrafo del prólogo dice: dedico estas líneas a las nuevas generaciones, en el entendido de que si no ganamos o no nos dejan ganar, serán ellos a los que les toque dar continuidad a esta lucha. ¿Y qué creen? Ganamos, llevamos 5 años de gobierno, hay resultados que podemos presumir. Morena es la principal fuerza política de este país. Morena gobierna 23 entidades. Por primera vez es mayoría legislativa a la izquierda en el Senado y en la Cámara de Diputados. Tenemos mayoría en congresos locales. Gobernamos cientos de alcaldías. Hoy Morena es la principal fuerza política de izquierda en el mundo. Y ayer le compartía a Michelle que como senadora yo fui presidenta de la Comisión México-Unión Europea. Y los eurodiputados me decían algo que me dejó muy claro la grandeza de nuestro proyecto. Ellos decían, si México triunfa en su intento de tener un proyecto alternativo al neoliberal, quiere decir que en cualquier parte del mundo se puede. Porque México es de las economías más grandes
México es de los países más habitados. México está en medio de 2 océanos. México es vecino de Estados Unidos. Si México logra construir un proyecto distinto al neoliberal, que genere justicia, que genere igualdad, que genere bienestar, que su economía salga adelante sin la explotación, sin la pobreza laboral, pues quiere decir que México pondrá el ejemplo al mundo de que sí se puede, porque si se puede en un país tan grande como México, se podrá en cualquier país más chiquito. Y de esa grandeza, de ese tamaño, es nuestro proyecto y nuestro movimiento. Si el tamaño es tan grande, pues perdónenme si ofendo a algunos, yo creo que no. Pensar en cargos, pensar en la disputa del poder, querer poner el pie al de al lado, porque me compite en mi distrito, en mi municipio, porque por lo que sea, pues es de personas chiquitas. Este movimiento es de gente con grandeza histórica y política y social. Y no podemos olvidar, compañeras y compañeras, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y cuando el presidente habla del relevo generacional, está colocando la responsabilidad del presente y del futuro a una nueva generación que no tendrá pretexto de no darle resultados al pueblo y a la historia. Porque ser joven hace muchos años y hacer política implicaba poner en riesgo tu vida, militar en la clandestinidad, poder ser desaparecido, asesinado. Ser joven hoy y hacer política no es peligroso en este país. Ser joven hoy y hacer política es la posibilidad de profundizar un proyecto de transformación. Y el ejemplo claro está ahí. Este nombramiento que acaba de hacer el presidente, de tener a Luisa alcalde en la Secretaría de Gobernación, es el ejemplo de que el presidente cree en el relevo generacional con una visión de presente y de futuro. Y por supuesto las mujeres, que siempre ha sido un movimiento paritario. Luisa nació en Morena. Luisa construyó Morena. Luisa formó parte de ese momento en el que nadie creía en Morena. Luisa fue la primera dirigente de jóvenes de nuestro movimiento. Y hoy pensar que una mujer de 36 años, 35 años, esté en la Secretaría de Gobernación, el segundo puesto más importante después del presidente, y que el presidente la haya nombrado, habla de la visión que tiene Andrés Manuel hacia el presente y hacia el futuro. Cuando él habla de relevo generacional, no está hablando con retórica. No hay ningún partido, ninguno, que empuje tanto la participación de los jóvenes como Morena. Y por eso era importante este espacio, y me disculpo si me prolongué, porque ser joven en tiempos de la transformación implica profunda reflexión, implica entendimiento de nuestra historia, incidencia en nuestro presente, muchos sueños hacia el futuro. Y además los jóvenes tenemos muchas causas que a lo mejor no tuvo la izquierda en el pasado, o que no eran prioridad de la izquierda en el pasado. Y ser joven y luchar por la diversidad sexual, que además estamos en el mes del orgullo, ser joven y luchar por la igualdad de género, ser joven y ser feminista y estar en la transformación, ser joven y cuestionar que el cambio climático es una realidad por la degradación de nuestro comportamiento y consumo como seres humanos, implica la lucha por la defensa del medio ambiente. Ser joven implica romper todos los vientos extremos y atrevernos a construir una realidad distinta. Y si el pueblo de México, Andrés Manuel López Obrador y miles de dirigentes o cientos de dirigentes ya empujaron este momento hasta donde estamos, pues ser herederos de las luchas y asumirnos relevo, pues implica hacer muchas cosas que nos alejen de la política tradicional. Y ese es el mensaje que queríamos darles, compañeras y compañeros, y que le pedimos a todas y a todos que nos ayuden a replicar, a difundir, que conozcamos nuestra historia, para que no salgan personajes como Calderón o como Fox
a atreverse a salir a la vida pública como si no la debieran. Calderón es el principal genocida de este país. Condenó a nuestra generación a la violencia, a las adicciones. Condenó el futuro de nuestro país a una inseguridad brutal. Entonces, recuperemos la memoria, entendamos lo que significa nuestro movimiento, no nos perdamos en la política tradicional y atrevamos a transformarlo absolutamente todo. Y cuando Andrés Manuel ya no esté, sea quien sea que encabece los trabajos hacia el 24, pues tendrá que tener su legado. Y tendremos que ver en un militante, en un dirigente de Morena, en un joven de Morena, un poco de Andrés Manuel. Si la gente ve un poco de Andrés Manuel en nosotros, cuando ya no esté él, Andrés Manuel no se habrá ido. Y esta lucha que le ha costado al pueblo de México habrá valido la pena, porque transformar un país no es una tarea de un sexenio. Es un proceso largo, como lo dijo Andrés Manuel en aquel discurso que yo no entendí en 2012. Es un proceso que lleva mucho tiempo, que implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, no perder de vista los objetivos más grandes y seguir construyendo. Y esa es la responsabilidad que recae en esta generación, sin caer en la soberbia generacional, porque nosotros ya no tenemos pretexto. Nosotros ya formamos parte de este cambio. Tenemos que seguir aprendiendo de los más grandes y también desaprendiendo lo que no nos gusta de otras generaciones que han cometido errores o que han tenido vicios. Ese es el llamado que les hacemos, compañeras y compañeros. Seamos el relevo generacional, no como un nuevo rostro, sino como una nueva forma política, como un nuevo pensamiento, y asumamos la revolución de las conciencias como la principal herramienta para transformar cada rincón de nuestra patria. Y pues muchas gracias por su atención. Y que viva la juventud de Morena, que viva el relevo generacional y que viva el pueblo de México y su transformación. Muchas gracias.